Amados hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nuevamente. Gracias a Dios. Estamos ahí predicando la palabra del Señor siempre con el libro de Apocalipsis. Y estamos orando porque ustedes siempre se conserven bien de salud. Estamos pasando tiempos difíciles, ¿verdad? En todo el mundo. El mundo entero está convulsionado realmente con esto del COVID-19. Así que estemos orando unos por otros, porque el deseo de Dios es que nosotros tengamos salud. Él quiere que nosotros prosperemos en todas las cosas y que tengamos salud. De manera que, hermanos amados, es bueno que nosotros estemos constantemente leyendo y estudiando la palabra del Señor. Bueno, en las semanas pasadas, haciendo un recuento de lo que hemos hablado hasta ahora, que entramos al capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Habíamos hablado en primer capítulo que el Señor Jesucristo se presentó ante el apóstol Juan, y eso fue en la isla de Patmos. Él estaba preso por causa del Evangelio. Juan se encontraba ahí recluido ya mucho tiempo, pero el Señor Jesucristo viene y le dice que escriba 7 cartas a las 7 denominaciones, a las 7 iglesias que en ese tiempo existían y que están representando a todas las iglesias de todos los tiempos. Y una vez que el Señor Jesucristo hace un examen a las 7 iglesias, después ya el Señor Jesucristo en el capítulo 2 y 3, el capítulo ya 4, ya se presenta ahí la iglesia que ha sido raptada, ha sido ya arrebatada al cielo. Y lo que vamos a ver en el cielo es una adoración sublime al Dios Trino, 3 en 1, 1 en 3. Ahí el apóstol Juan en el cielo nos narra lo que la iglesia va a ver. Primeramente ve, dice, al Padre, ve también a Jesucristo, pero como el verbo de Dios, y ve también al Espíritu Santo. Es un Dios invisible, no se le puede ver, y es un Dios tan sublime en belleza que tampoco se puede describir. Por eso que el apóstol Juan describe a Dios como un arco iris, como una luz de 7 colores que está en movimiento y que resplandece una luz blanca hermosísima. Bueno, eso lo hemos explicado en los primeros capítulos. Estamos haciendo un recuento. El capítulo 4. En el capítulo 5 también vemos una adoración celestial, pero esta vez hay otro elemento. El elemento de un cordero, dice, inmolado. Quiere decir que es una persona que ha dado su vida en sacrificio por todos nosotros los seres humanos. Pero este cordero se presenta, dice, en forma de hombre, y es nada menos ni nada más que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hombre. Pero algo peculiar en este capítulo 5 es que el Señor Jesucristo va y se sienta en el trono de su Padre Celestial. El Padre Celestial tiene un libro, un rollo en la mano, y nadie podía abrir ese rollo porque ese rollo representa un documento en el cual consta de que Él es heredero de todo. Es heredero del Padre. Entonces es una especie de copia literal de dominio, como tenemos nosotros cuando somos dueños de algún inmueble. Así, de esa manera, Dios le da el documento a la persona que es digna de la alabanza suprema, digna de la adoración, digno de las riquezas, digno del poder. Así que Dios, a través de ese documento, le da el poder al Señor Jesucristo también, y le da también la denominación de que Él es verdaderamente Dios. Jesucristo es Dios hombre. Ojo, hermanos, escuche bien lo que les voy a decir. No es Dios y hombre, porque si nosotros ponemos la palabra y, estamos haciendo una especie de división. Y Dios, como Jesucristo, es completamente hombre también, y también completamente Dios. Dios completo y hombre completo. No podemos y, o sea, es simplemente así, Dios hombre. Jesucristo es Dios totalmente, total, y también es hombre totalmente.
Entonces el Dios Todopoderoso, el Padre Celestial, le da ese documento que es una herencia para el Señor Jesucristo. El Señor Jesús recibe ese documento que es un libro, dice un rollo que está sellado con 7 sellos. Y esos 7 sellos, el Señor Jesucristo, Él es el único que puede abrir esos sellos. Así que en este capítulo 6 que entramos ahora, Jesucristo abre el primer sello. Y vamos ahora a hablar en los 2 primeros versículos bíblicos en esta ocasión. Muy interesantes estos 2 versículos. Y después, las próximas semanas, vamos a estar hablando acerca sobre los otros sellos que se abren. Y ahí empieza ahora los dolores realmente tan terribles que van a tener los moradores de la tierra, es decir, el mundo va a sufrir. La semana pasada hablamos sobre los principios de dolores, pero esta vez, a partir que se abre el primer sello, ya no son principios de dolores, sino son los dolores que van a pasar el mundo. Felizmente, la palabra de Dios nos habla que la iglesia va a ser arrebatada antes que pasen todas estas tribulaciones tan tremendas, aflicciones que van a pasar todos los moradores de la tierra. Así que vamos a los 2 primeros versículos y vamos a encontrar aquí este estudio en 2 partes, ¿ya? La primera es qué es lo que vio el apóstol Juan. Y lo segundo, qué oyó también en este primer versículo. Y la otra parte de esta meditación, de este estudio, es acerca sobre la manifestación del anticristo. En este ser anticristo vamos a estar hablando también la próxima semana ya más bíblicamente acerca sobre lo que significa este hombre, este ser infernal, sobre el anticristo. Entonces vamos al primer versículo, queridos hermanos. El primer versículo dice así, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Ahora, yo quiero que ustedes subrayen su Biblia estas palabras, la palabra vi y la palabra mira. Luego en este primer versículo, subraye por favor la palabra sellos y la palabra también seres vivientes. Vamos a definir qué es lo que significa estas cosas que estoy diciéndoles subrayadas. Bien, cuando dice vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, se refiere al Señor Jesucristo que está sentado en el trono de su Padre. Él abre el primer sello y dice que él vio, dice que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno, ven y mira. Ahora, escuche bien esto. La palabra sello es la palabra espagrafis. Esta palabra espagrafis significa pertenencia, o sea, alguien que le pertenece ese documento, y ese alguien a quien le pertenece todas las cosas porque él la hizo y por él también se sostiene, es nuestro Señor Jesucristo. Así que eso es lo que significa sello. Está sellado ese documento, ese libro, y abre ese libro. Y también dice que uno de los seres vivientes, algunas traducciones dicen animales, pero no son animales, son del género angélico y de alto rango. Dios tiene muchos seres vivientes y tiene también muchos ángeles, arcángeles, tienen también querubines, serafines, opalines y también zoonines. Esta es una clase de género angelical de alto rango llamado zoón. También de ahí viene la palabra zoonines. Es decir, son seres muy especiales que manifiestan la característica de Dios porque están debajo de un enlosado de color azul, de color zafiro, y están sosteniendo allí ese mar de vidrio, y encima se encuentra Dios Todopoderoso. Y vemos aquí de que son 4 seres vivientes. Uno dice que tenía la semejanza de un león. Otro tenía, dice, la semejanza de un becerro.
El otro tenía una semejanza de hombre, el otro tenía una semejanza de águila volando. Ahora yo me preguntaba siempre, ¿pero qué significan estas cosas? Bueno, creo realmente que ellos, como están alrededor del trono de Dios, estos seres vivientes llamados zoonines, estos seres vivientes manifiestan con su presencia las características de Dios, por ejemplo, y de Jesucristo mismo. Por ejemplo, en el libro de Mateo está expresando a Dios, a Jesucristo mismo, como un león, o sea, como un rey. No sé si alguna vez ustedes se han ido a un zoológico y han visto un león. Una vez fui en Lima a ver al león, precisamente, hermano, me quedé observándole mucho tiempo y me di cuenta, hermano, la majestad de esta criatura que Dios ha creado. Ustedes veían alguna vez un león, hermano, su manera de mirar, su seguridad, ¿no? Y su melena que refleja una belleza extraordinaria, el león. Bueno, el libro de Mateo expresa al Señor Jesucristo como un verdadero rey, la majestad de Jesucristo. Y en el libro de Marcos expresa lo que es Jesucristo, un siervo de Dios. Jesús vino para servir y no ser servido. Y eso es lo que representa también el becerro, ese ser viviente que está alrededor del trono de Dios. Y luego tenemos Lucas, ¿verdad? Lucas se representa a Jesucristo como hombre, como hombre. Y este ser viviente también tenía una cara semejanza a un hombre, dice, semejante a un hombre, lo cual significa la obra perfecta de Dios. Un ser con cara de hombre, y esto representa al Señor Jesucristo, porque vino en esa apariencia, ¿verdad? Como es semejante a nosotros, el Señor Jesucristo, en todo. Así que este ser viviente es un zoón que representa así al hombre. Y también hay otro ser viviente, son 4 seres vivientes que representa, dice, a Jesucristo como Dios, porque Jesús es Dios, totalmente Dios. Y se representa como un águila volando, ¿no? Usted sabe que el águila tiene una vista tremenda y una velocidad y una agilidad tremenda, mis amados hermanos. Entonces, eso es lo que representan los 4 seres vivientes que están alrededor del trono y sosteniendo ese enlosado de color zafiro, y encima se encuentra Dios. Muy bien, estos seres vivientes, los 4, van a estar manifestando ahí, van a tener participación en cuanto el Señor Jesucristo abre los sellos. Bueno, dice aquí la Biblia que el apóstol Juan dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira, con voz de trueno. Le contaba que esa vez que fui a ver a León, hermanos, todo estaba bien, pero de repente en el zoológico, donde estaba yo mirando al León, comenzó a rugir, hermanos, pero un sonido como trueno, fuertísimo. Y en esos momentos vi que los monos se iban de un lado a otro lado, las jaulas comenzaron a moverse tremendamente, los pájaros también. Y es que el león que estaba allí en ese zoológico estaba rugiendo. El rugido del león es como si fuera un trueno, un trueno. Así que el apóstol Juan está oyendo a este ser viviente que rugió como un trueno. Y le dice este ser, le dice, ven y mira. Ahora, aquí empieza este versículo bíblico con la palabra vi, y termina este versículo bíblico con la palabra mira. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir el Señor? ¿Qué connota esta palabra vi y mira? Ver, ¿no? Significa poder mirar, quizás de repente rápidamente, viene la palabra eidón. Eidón significa mirar rápido. Pero mirar significa ya no mirar rápido, sino mirar significa contemplar algo que está delante de nuestros ojos. Así que él comenzó a contemplar lo que estaba delante de los ojos de Juan. Muy bien, ahora vamos al versículo número 2 de la palabra del Señor, que dice así la palabra de Dios. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió, dice, venciendo y para vencer. Noten, hermanos,
este versículo 2. Por favor, subrayen estos versículos, este versículo, las palabras que le voy a decir. Dice, miré, y dice, caballo blanco. Después dice, un arco, y dice, una corona, subraye eso, corona. Venciendo y para vencer. Subraye esa frase, venciendo y para vencer. Entonces vamos a estar interpretando estas palabras. Ahora, yo quiero enseñarles de que para entender al libro Apocalipsis, tenemos que entender que el lenguaje es literal, pero también simbólico. Hay muchos símbolos que tenemos que saber interpretar a la luz de la palabra del Señor, porque la Biblia explica la Biblia. O sea, nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo y nos va a guiar siempre a la palabra del Señor cuando nosotros somos sinceros. Así que en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, vamos a encontrar diferentes palabras y símbolos. Por ejemplo, vamos a encontrar arco, caballo, vamos a encontrar langostas, cordero, es decir, varias cosas que tenemos que saber interpretarlas correctamente. ¿Sí? Tenemos que hacer una buena hermenéutica para no estar haciendo cosas alegóricas de tal manera que podemos nosotros desviarnos de lo que el Señor quiere. Pero que es muy importante que vayamos a los originales, la palabra original en el griego, y a veces tenemos que ir al Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo. Así que vamos a interpretar estas palabras. Primero dice que miró, dice, o sea, contempló. Ya le dije, ¿no? La diferencia entre ver y mirar. Entonces, él miró, o sea, contempló. ¿Qué contempló ahí? Él vio con asombro un caballo blanco. Ahora, déjeme explicarle esto rápidamente. Cuando hablamos de caballo, y hablamos también de burros o de asnos, la interpretación en ese tiempo, cuando alguien importante, sea alguien que tenga un poder, sea un príncipe o un rey, entraba en un asno, eso significaba que él venía en son de paz. Pero cuando venía en un caballo, y también muy importante, el color del caballo, venía en son de guerra. Ahora, dice que el que lo montaba, dice, o sea, el jinete, venía, dice, con un caballo, lo cual quiere decir que es una guerra que va a ser. Y dice también que tenía un arco. Ahora, ¿un arco qué significa? El arco significa una herramienta de pelea, de guerra. En ese tiempo se usaban los arcos, ¿verdad? Y tenía que usarse flechas. Pero vemos aquí que no había flechas, o sea, no había lanzas, no había la manera cómo utilizar ese arco, pero sí había un arco allí, lo cual significa que el jinete que está cabalgando a este caballo venía en son de guerra, pero no iba a tener misiles, se puede decir, no iba a tener flechas. Esto está simbolizando los misiles, efectivamente, que en estos tiempos ya no se pelean por flechas, sino se pelean con misiles y con bombas atómicas, ¿verdad, hermano? Es terrible. Ahora hace una guerra, en la Tercera Guerra Mundial, el mundo no aguantaría ni siquiera, hermano, 3 minutos. Sería tremendo, hermano, porque todas las superpotencias tienen también bombas atómicas que pueden destruir al mundo entero. O sea, tenía un arco, lo cual significa que este ser venía en son de guerra, pero una guerra asolapada, mentirosa, y venía de guerra, pero no. Venía de guerra, pero no iba a ser la guerra, sino que iba a tratar de engañar a todo el mundo de este tiempo que se va a presentar para de esa manera tener a su favor el criterio o el concepto que él iba a hacer. Dice, y le fue dada, dice, una corona, o sea que era una persona que tenía mucha importancia, tenía también poder, porque la corona significa algo así como un rey, ¿verdad? Así es que este ser se trata nada menos ni nada más que el mismo anticristo. El mismo anticristo. Dice que va a vencer a todos, es decir, les va a convencer a todo el mundo de que él es la persona que puede cambiar todo el sistema y puede mejorar todo el sistema. ¿Por qué? Como ustedes ven, ahorita el mundo, hermanos, tiene un problema económico, más todavía con esta pandemia de este coronavirus 19,
que está destruyendo la economía de todos los países. Casi todos los países están en colapso económico porque esta pandemia ha ocasionado eso. Pero aparte de eso, aparte de las pandemias, también la situación de la delincuencia, la promiscuidad, el latrocinio, ahora también lo que se está malogrando en cuanto a la misma sociedad, está sucumbiendo con todas estas clases de cambios que quiere hacer la misma sociedad. Los sociólogos, los filósofos, los antropólogos y todos los científicos están tratando de que el mundo pues cambie, y no saben cómo hacer, porque cada vez que dan algunas ideologías, sea de género u otra clase de ideologías, más bien están empeorando la situación del mundo. Así que este ser va a tratar de cambiar y de mejorar y de arreglar, y va a dar ideas, va a ser un ser muy inteligente, muy capaz. Y es una inteligencia admirable que va a tratar de solucionar los problemas, aún las enfermedades, y también el control de toda la humanidad. Y algunos dicen de que van a tratar de poner un chip dentro de algunas vacunas que van a estar ellos poniendo para que de esa manera no tengan enfermedad. Bueno, eso hay que verlo con mucha claridad, en forma conspicua y sobresaliente, porque realmente se presentan momentos difíciles en los tiempos de dolores. Ya no son principios de dolores, son tiempos de dolores para el mundo. Felizmente, hermanos, felizmente que la iglesia va a ser arrebatada, va a estar en el cielo cuando pase esto. Algunos teólogos y estudiosos de la palabra de Dios dicen de que la iglesia todavía va a estar pasando todos estos momentos, y piensan de que a la media tribulación, porque la tribulación y la media tribulación va a demorar 7 años, según la palabra del Señor, la semana 70 que habla Daniel en el Antiguo Testamento, y dicen de que la iglesia va a ser arrebatada recién en la mitad de la tribulación. Pero yo quiero decirles, hermanos, que aunque esta tribulación no es la gran tribulación, son 3 años y medio, pero es tribulación, y la iglesia va a sufrir muchísimo, porque este ser va a poner muchas cosas en vigencia que nosotros de la iglesia quizás de repente no podamos soportar. Por ejemplo, él va a tratar de marcar con un número, inclusive lo dice, 666. Las próximas semanas voy a decir qué significa el 666. Pero por ahora queremos decirte que él va a tratar de arreglar todas las cosas que están sucediendo en este mundo. Y todo el mundo lo va a reconocer y lo va a aplaudir. Una de las cosas, son dos cosas, no una, son dos cosas que nosotros tenemos que identificar a este anticristo. Uno, que va a ser un tratado de paz para que no haya guerra, sobre todo Israel con los árabes. Ese es lo primero que va a hacer el anticristo. La segunda cosa que va a hacer el anticristo es la construcción del tercer templo, para que de esa manera los judíos puedan adorar a Dios. Y vemos que esas dos cosas son importantísimas. El personaje que haga estas dos cosas, ese es el anticristo. Ahora, la palabra de Dios dice que Jesucristo no va a venir si no pasan esas dos cosas, ¿verdad? Primeramente, también dijo que tiene que haber la apostasía. O sea, que es la apostasía, es volverse atrás y dejar la fe en Jesucristo. Mucha gente en la actualidad está pasando la apostasía. Yo conozco muchos hermanos, lamentablemente hermanos entre comillas, pero se han apartado de la fe. Y hay una frialdad tremenda, queridos hermanos, en todo el mundo, en el mundo entero, más en Europa que en Sudamérica, que la gente está abandonando la fe. Eso se llama la apostasía. Jesús dijo, primero vendrá la apostasía y luego va también la manifestación del anticristo. Una vez que esas dos cosas ocurran, el Señor Jesucristo va a venir y va a poner sus pies en el monte de los olivos. Bien claro, el Señor todas estas cosas nos ha dicho. Pero la iglesia, a partir del capítulo 4, ya está arriba en el cielo. Y aquí se precipitan estos 7 años que son la tribulación y la gran tribulación.
con la presencia de este personaje, el anticristo, que como vino en un caballo blanco y con un arco, va a estar tratando de solucionar todo el problema, toda la problemática del mundo, para que de esa manera todos confíen en él. Ahora, yo quiero decirles a todos ustedes, hermanos, que cuánto estamos ya por ser arrebatados. Y vemos nosotros que pronto, eso es tan pronto, que tenemos que nosotros identificar realmente, primeramente, al anticristo, ¿verdad? Y también que las señales, que quiénes son realmente este hombre tan inteligente, con una inteligencia luciferina, una inteligencia terrible, para de esa manera saber cuánto cerca estamos, no creo en los días, sino en las horas contadas, para que nosotros nos vayamos a casa. Y dice la palabra del Señor, hermanos, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando habla eso de hijo de perdición, quiere decir que o ha estado en el cristianismo o conoce las cosas de Dios y que luego se ha apartado, o sea, es un apóstata. Este anticristo está en la apostasía. Una pregunta, hermanos, que yo tengo apuntado acá es: ¿qué tan cerca estamos de la manifestación del anticristo? ¿Qué tan cerca estamos de la manifestación de este ser demoniado, un ser luciferino? Es el hijo de Satanás, ese Satanás mismo. ¿Qué dice la Biblia acerca sobre qué tan cerca estamos sobre la presentación de este anticristo? Muchas personas han tratado de definir quién es el anticristo, porque el anticristo debe haber ya nacido y debe estar ya aquí, porque el espíritu de iniquidad está ahora presente, ¿verdad, hermanos? El espíritu de iniquidad, que es causa de Satanás, el diablo, y que está haciendo problemas en el mundo entero. Así que algunos quieren identificar al anticristo. Algunos dicen es Bill Gates, ¿no? De las computadoras. Otros dicen no es Bill Gates, es el Papa Francisco. Otros dicen no es el Papa Francisco, sino que es el Emmanuel Macron, que es un joven presidente, joven de un poquito más de 35 años, en Francia, ¿verdad? Y quieren identificar hacia el anticristo. No digo que es él, porque faltaría una sola cosa, sería la construcción del templo para los judíos. Y eso es un indicio de que realmente ese es el anticristo. Pero coincide mucho con este personaje y también tiene las condiciones para identificar que realmente es el anticristo. Por eso vuelvo a repetir, no digo que es él hasta que veamos que construya el templo. Yo quisiera, por favor, que ustedes vean este video. Let me be very clear. I did not collude with Russia, nor do I know of anyone else in the campaign who did so. I had no improper contacts. I have not relied on Russian funds for my businesses. And I have been fully transparent in providing all requested information.
Y fue un evento en la Casa Blanca de manera sorpresiva, convocaron a los medios, todos alabando la decisión del mandatario. Te invito, Pepe, a que escuchemos lo que dijo parte de las declaraciones del presidente Trump sobre los acuerdos de Abraham. Así han sido bautizados. Él bromeaba y decía que quería ponerle los acuerdos de Donald Trump. La pregunta es qué tanto era broma, qué tanto era serio, pero... Gracias. Es muy importante. Esto es algo que no ha sido hecho en más de 25 años. Benjamin Netanyahu de Israel y el príncipe Mohammed bin Zayed de Emiratos Árabes Unidos, en donde acordaron finalizar un acuerdo de paz histórico con los grandes líderes del Medio Oriente. Luego de 49 años, Israel y Emiratos Árabes Unidos restablecerán las relaciones diplomáticas, intercambiarán embajadores y embajadas, tendrán colaboración en todos los ámbitos y en la paz en el Medio Oriente. Y con los aliados en la región quebrado, espero que más países islámicos y musulmanes sigan tanto y están en esa posición de liderazgo en normalizar la relación con Israel, y ya estamos hablando sobre esto con otras naciones. Es muy poderoso y otras naciones quieren ver paz, así que probablemente veamos mejor acceso a musulmanes en todo el mundo a visitar los sitios históricos, a los líderes reunidos de los países musulmanes, cada uno islámico, y crear oportunidad para la gente de todas las fes. Y las cosas ocurren de las que no puedo hablar, pero son muy coraje y liderazgo por forjar este acuerdo importante. Será conocido Abraham. Gracias, señor embajador, al lograr este acuerdo histórico. El presidente Trump en esta reunión, el anuncio sorpresivo de normalización de relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel. Volvemos a Jerusalén con José Levy. José, no hay que destacar que en Washington y en estos momentos no se da ningún tipo de movida en la Casa Blanca que no tenga algún fin electoral, y esto seguramente es una de las medidas del presidente para buscar un voto importante en este momento en donde en Israel la situación también en política es compleja. Sí, Israel, por su sobre todo deficiente trato de lo que es en los últimos meses, es totalmente lo contrario. Entonces vemos que cuando acción activa, entonces, sin duda, este anuncio de ahora servirá de apoyo a la hora de conseguir Benjamin Netanyahu el respaldo de los israelíes. Es un anuncio que es considerado histórico por los Tania en el 94, en el 78-79 fue Egipto, y ahora es la Unión de Emiratos Árabes, con el anuncio de Donald Trump de que él cree que vale, pero sin duda también es una expresión de Netanyahu y de Mohammed bin Zayed especialmente delicado. Esto es visto como un gran logro en la política exterior de tan importantes, y entonces, por ejemplo, recordamos lo que ocurrió en enero. Fue entonces cuando Donald Trump, con su yerno y consejero central, Kushner, es que anunció lo que se calificó como el plan del siglo. Para él, de su parte, no va a avanzar por ahora en ese plan de anexión de una parte importante de la ribera occidental, que son las zonas donde los palestinos quieren crear su Estado. Entonces, es ahora mismo un logro importante para la política del siglo. Ahora se trata de un paso concreto, de quizás del comienzo de una nueva tendencia en el mundo árabe de normalizar relaciones con Israel, y de alguna forma podemos decir que el mapa del Medio Oriente hoy cambia a los árabes, o se trata del comienzo, como dice Donald Trump, que espera él con los países árabes del Medio Oriente. Y como dije antes, en este plan los palestinos se sienten enormemente decepcionados, temen ser los grandes olvidados de este acuerdo. Amados del Señor, estemos orando porque pronto vamos a irnos a casa.
Ya es el tiempo, creo que el Señor viene pronto, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos, muchas bendiciones, Dios les guarde. Permítanme hacer una pequeña oración. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Sabemos que los que somos hijos tuyos nos vamos a quedar sorprendidos, porque vamos a identificar todas las cosas que están pasando en este mundo. Protégenos a todos los que somos de tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados de Dios. Muchas bendiciones para todos.